Orando durante ya 2, 3 meses y Dios me dio eso y le decía a Dios, sí, ya me diste el tema que tengo que predicar, ya me hiciste ver lo que está ocurriendo, estoy viendo, sí, el desorden que tú estás viendo, pero no tengo la sabiduría para poder construir esos mensajes. No soy psicólogo. Obviamente cuando estudié pedagogía, se trata un poco la psicología, cuando se habla de la psicología de la enseñanza, pero no soy psicólogo, ¿sí? Tampoco soy sociólogo, aunque en todas estas carreras siempre hay una serie de ciencias que intervienen ahí, como la sociología, la antropología, la historia. Y sin embargo no soy un profesional de la conducta. Hace muchos años, me acuerdo que comencé un proyecto en México, en un lugar donde el cristianismo o el protestantismo, mejor dicho, llamémoslo así, era totalmente despreciado. Nadie quería saber nada del protestantismo o los evangélicos por la clase de mal testimonio, por su desorden en el que habían vivido. Así que una iglesia se había dividido y se habían ido hasta la corte, y eso habían hecho un escándalo en una ciudad de 80,000 habitantes, todo se sabía. Los periódicos empezaron a hacer noticia de eso. Por ahí un pastor de las Asambleas de Dios también se dividieron, y el que se fue y el pastor que se quedó se dieron una agarrada, una gritada y salieron hasta la calle a gritar y todo el mundo se enteró. Así que ir a presentarles el evangelio a esta gente y decirles que Cristo salva, que Cristo cambia, era como para que se burlaran en nuestra cara y nos dijeran, ustedes son unos estafadores. Que Dios es amor. Así que cuando Dios me regresa de la Ciudad de México a ese lugar, me encuentro con que el evangelio no se puede predicar, que la gente no quiere nada, pero sí estaban recibiendo el budismo, sí estaban recibiendo el islam, sí estaban abriendo sus corazones a todas las religiones orientales y a ciertas, aún hasta el espiritismo y la brujería, y a todo eso estaban abiertos porque había necesidad. Pero no querían nada, nada que tuviera que ver con los evangélicos. Así que le pedí la dirección a Dios y Dios me hizo sentir que me tenía que quitar el nombre evangélico y quitarme el nombre protestante. Y entonces Dios me dio algo diferente y se llamó aquel programa Poder para Vivir, un programa social, como Alcohólicos Anónimos, como Al-Anon, como cualquier otra cosa, un programa social. Así que pusimos spots en el radio anunciando Poder para Vivir. Poder para Vivir es un programa social abocado a la vida. Y no recuerdo cómo rezaba, pero recuerdo que sí les decía, Poder para Vivir es un grupo de personas que tienen una nueva experiencia en base al gran maestro de la vida, Jesús. Y como éramos estudiantes de la vida, entonces queríamos compartir qué era esa nueva vida que Jesús ofrecía. Y bueno, y así hicimos en las conferencias de los mejores hoteles de la ciudad, y nos sorprendió que los que llegaron ahí fueron empresarios, fueron catedráticos de la universidad,
fueron toda la gente profesional de la ciudad, la gente que jamás en la vida se había plantado en una iglesia evangélica porque tenían la idea de que la iglesia evangélica era para pobres y para ignorantes, para gente sin educación. Y así pudimos entrar a esa gente. Y los domingos después, cuando ya el tiempo pasó, rentábamos un restaurante y le llamábamos, ¿cómo le llamamos? Es que ya tenía tantos años que ya se me olvidó. Reunión de restaurante, ya no me acuerdo, algo así, ¿sí? Eran los domingos, como el culto de las 10 de la mañana, todos tenían que pagar su desayuno ahí, yo no lo pagaba, y mire, cuando la gente paga, la gente va, y cuando es gratis, no, es increíble, ¿no? Cuando la gente paga, va, y era caro, pero pagaban. Mire, y teníamos esa celebración de restaurante y desayunábamos todos y después venía el tiempo de la nueva canción, se llamaba alabanza, era la nueva canción. Y era una canción, obviamente era la alabanza, pero era una canción que les explicábamos que era para tener un tiempo de intimidad consigo mismo, un tiempo de reflexión, un tiempo de hacer un alto en la vida para escuchar al gran maestro de la vida, Jesús. Y la gente, mire, el día viernes estaban en la discoteca, se metían una parranda, una borrachera, y otros el día domingo se iban a misa bien temprano, pero estaban a las 10 para nuestra reunión de restaurante. Y Dios hizo cosas hermosas. Y ahí quedó una iglesia más tarde, poder para vivir, poder para vivir. Pero una de las cosas que esa gente entendió es que Dios había diseñado la vida en un orden maravilloso. Y esto es lo que yo quiero compartir hoy, quiero que vayas conmigo a la palabra de Dios. Esperamos que Dios nos dé la sabiduría y podamos guiarle a usted en este tema que nos llevará algunos domingos. 1 Corintios 14, 33, 2 de Corintios 12, 20, Santiago 3, 16, 1 Tesalonicenses 5, 14. Para que usted no pierda tiempo ahí, lo vamos a tener ahí por ahora. Aunque no quiero que se acostumbre a esa pantalla, usted tiene que traer su Biblia, ¿sí? Si este edificio Dios quiso que no tuviera comunicación con el mundo exterior y sus celulares no funcionan, ¿sí? Es para que usted se centre, usted tiene un appointment con Dios hoy, ¿sí? No con su celular. Usted es esclavo del celular toda la semana. Pero hoy este es un tiempo con Dios. El mundo de allá afuera, por ahora, se queda en stand-by. ¿Quién importa ahora? Tú y Dios. ¿Sí? Este es un momento de escuchar a Dios. Este es un momento, pero también es el tiempo en que usted medita en la palabra de Dios. Y sí, yo deseo que siempre traiga su Biblia, siempre traiga su Biblia. Pedagógicamente, aun cuando, y los pedagogos lo están diciendo y los psicólogos lo están diciendo, que usted tiene mejor provecho en la lectura cuando es en papel que cuando es en una computadora, en una pantalla. De verdad, lo están diciendo. Que usted maneja mejor su tiempo profundo de estudio. Y aunque usted no me crea, hoy me tire a loco, llegará el día en que habrá un control de las Escrituras. Y el que no compró una Biblia en papel, tendrá una Biblia manipulada. Ya hay algunas versiones manipuladas. El miércoles les decía que hay una serie de cosas que están ocurriendo en el mundo y que yo el año pasado hice toda una presentación.
Y que estos cambios, ahorita por ejemplo hay el Proyecto 2030, y es de las Naciones Unidas, una organización que supuestamente nosotros deberíamos respetarla, pero los cristianos no podemos someternos a la Organización de las Naciones Unidas, no a su filosofía, no a su creencia. El Proyecto 2030 es un proyecto que está, simplemente es el segundo propósito, porque fallaron en el primero, que fue por 1994, en el Cairo, que tuvo una reunión de las Naciones Unidas, el gran problema, la sobrepoblación. Y esta sobrepoblación había que controlarla. Y dije el miércoles pasado que nos llevó varios cientos de años, varios milenios, poder llegar a 1.000 millones de habitantes. Y en tan solo 150 años llegamos a 3.000 millones de habitantes. Y en tan solo 50 años ya llevamos 8.000 millones de habitantes. Y si esto sigue así, para el 2050 estaremos hablando de 20.000 millones de habitantes y muchos piensan que el planeta no aguanta. Entonces, entre más crece, los gobiernos tienen más problemas de darle empleo a usted. Los gobiernos tienen más problemas de darle comida a usted. Los problemas se agrandan y la pobreza aumenta. Y hay que hacer algo. Y de ahí que se promovió el aborto por las Naciones Unidas. Se promovió todas las ideologías de género por las Naciones Unidas. Y se ha promovido una serie de ideologías y de cosas por las Naciones Unidas. Y no se espante, ni se amarguen. No tenemos enemigos. Nosotros oramos. Somos hijos de Dios. No, aquí no salga usted lleno de coraje contra las Naciones Unidas. Son hombres. Ellos tienen que resolver problemas. Y tienen que ser prácticos. Y realmente yo entiendo el problema, pero lo que nunca voy a aprobar es cosas inmorales. Así que hay que detener el crecimiento de población. De hecho, las pandemias no aparecen así porque producto de la naturaleza, son productos del laboratorio. Y siempre por ahí está la palabra, ¿cómo se llama? Conspiración, ¿cómo se llama? La frase esa que inventaron. Sí, conspiración, ¿no? Sí. Y una frase que fue acuñada por los que están tratando de destruir todas estas ideas de que sí hay un control de población, que se está luchando por un control de población. No es una conspiración, es una cosa real. Pero los cristianos no vamos a tomar al gobierno y a las organizaciones mundiales como enemigos, pues ellos son humanos, no tienen a Cristo y están haciendo lo que ellos creen que tienen que hacer. Nosotros oramos por ellos y nosotros tenemos que acostumbrarnos que las famosas pandemias van a venir. Ya no huya. De verdad, deje de tener miedo y deje de huir. Acostúmbrese, la gripa cada año viene, pues las pandemias vendrán 1 y 2 veces en el año. Así es. Y si corremos y huimos, el diablo gana. ¿Usted sabe cuánto daño nos hizo la pandemia? Perdimos la mitad de la iglesia. Y no podemos permitir que el diablo se siga saliendo con la suya. Así que tenemos que pararnos en fe y decir, mi vida está en tus manos, Señor. Seré prudente. Y de ese desorden es que voy a hablar, que si no le pones orden a tu vida, hermano, el COVID y los demás pandemias que vengan te van a matar. Porque hay un desorden. Muchas cosas están en desorden. ¿Ah? Desde tu comportamiento hasta tu alimentación es un desorden. Entonces, por eso es un tema difícil de tratar, hermano. Y yo le decía a Dios, Señor, ese es un tema donde yo no me quiero meter. Es un tema que voy a tener que tocar la llaga y poner el dedo en muchas cosas. Y donde
usted tiene dos opciones, o le compone usted a su vida, o se lo lleva COVID. Dice la palabra de Dios. Porque Dios no es Dios, ¿de qué? Ponga la palabra ahí, si usted la palabra es confusión, ponga la palabra desorden. Confusión es desorden. Dios no es Dios de desorden. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Aquí es una iglesia de santos? Amén. Bueno, pues entonces tenemos que tocar ese tema. No puede haber desorden porque Dios es un Dios de orden. Y 2 Corintios 12:20 dice, porque temo que quizás cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo. El apóstol Pablo dice, cuando yo llegue, la iglesia que voy a encontrar no es la iglesia que se espera que sea, por la cual Dios nos levantó como predicadores y apóstoles y maestros, y la iglesia no es lo que Dios desea que sea. Y yo sea hallado por vosotros que no soy lo que deseáis. Sí, porque cuando el desordenado es desordenado, uy, hermano, que el ordenado le hable y le diga lo que es la vida de orden, uy, saltan chispas. Que quizás haya pleitos, mire, es que eso es desorden. Pleitos, eso es desorden, ya sea en el hogar, en el matrimonio, en la iglesia, en el trabajo, donde sea. Si hay pleitos, es desorden. Si hay celos, hay desorden. Si hay enojos, hay desorden. Si hay rivalidades, hay desorden. Si hay difamaciones, hay desorden. Si hay chismes, que ahora le han cambiado la palabra, hoy se llama... Sí. Hoy se llama paparazzis. Y es toda una profesión. Y se gana dinero. Y como ya, hermano, mire, ¿sabe a dónde le enseñan a la sociedad a ser chismosa? En la televisión. En las redes sociales. Ahí le enseñan a ser chismoso porque ahora dicen que ser chismoso, y ahora se estudia para ser chismoso. ¿Sí? Ahora vas a la universidad y hay toda una carrera, la carrera para ser chismoso. Metiche. Para ser sapo. Se mete, ahora sale de la universidad y está capacitado para meterse en la vida de todo mundo y empezar a hablar en las redes sociales y en la televisión y los medios de comunicación y hablar de las personas. Eso es desorden. Arrogancia es desorden. Y desórdenes, pues ya habla de un paquete general. Santiago dice, capítulo 3, verso 16, porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay desorden y toda cosa mala. Y a primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 14, y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a los indisciplinados. ¿Quiénes son estos indisciplinados? Los del desorden. Los del desorden. Anime a los desalentados, sostenga a los débiles y seáis pacientes con ustedes. Seáis pacientes con todos, perdón. ¿Ok? Creo que todos estos versículos y muchos más que hay en la Biblia nos van a hablar del desorden del hombre. Pero la Biblia también nos va a hablar del orden de Dios. Tengo 10 puntos acá. El primer punto es, Dios ha establecido un orden. ¿Cuándo decimos amén? Amén? Dios ha establecido un orden.
en el universo, en nuestro planeta y en la vida del hombre. En el universo, mire, casualmente ayer estaba viendo yo un artículo que salió en mi teléfono, de esos que a veces se salen por ahí. Y decía, los científicos, dice, hicieron, bueno, no recuerdo las palabras, pero los científicos hicieron un estudio y lo hicieron a lo que lo hacen con las computadoras. No tengo yo lenguaje para explicar eso, pero lo hacen con las computadoras, ¿sí? Y curiosamente, yo no lo sabía, todos los planetas no rotan igual. Los planetas rotan como el reloj, pero solo unos cuantos, o en nuestra galaxia. Pero hay por ahí unos 3 que giran al revés y que giran de una forma elíptica. Este es el centro, es el punto al centro, y los planetas giran así. ¿Sí? O así, perdón, como sea. Bueno, estos giran, se acercan al Sol y se alejan. Se acercan al Sol y se alejan. Y cambia. Plutón es uno de ellos. Y hay otro que gira así, como hacia arriba. Y los científicos dicen que esa manera de girar no puede cambiar. Porque si Plutón, por alguna razón, cambiara un poquito, 1 grado, esa manera elíptica como él gira, dice que se perdería totalmente en la galaxia el equilibrio. Y todos los planetas, tan solo por uno que pierda la manera en que rota alrededor del Sol, con uno que pierda, se salga un poquito, todos los planetas empiezan a perder su rotación que está establecida y empieza a haber un choque de planetas. Nota cómo Dios estableció un orden. Es un orden. Pero hay un orden también en nuestro planeta. Hay un orden establecido. Dios puso por ecosistemas todo. Los animales que deben haber ahí, los insectos que deben haber ahí. Todo está bien diseñado. No deben sacar un animalito de aquí para ponerlo en otro ecosistema, porque eso va a afectar todo el ecosistema y va a haber un desorden y una destrucción del ecosistema. Dios lo ha establecido así. Y hay una relación entre ecosistema y ecosistema. Son leyes que Dios establece, es un orden que Dios ha establecido. Y también hay leyes para la vida del hombre. Y esas leyes que Dios ha establecido para la vida del hombre también tienen un orden. Y entonces encontramos que cuando el hombre sigue ese orden para el cual fue diseñado, esa vida va a ser plena y va a cumplir con el propósito de Dios. Así que Dios ha establecido un orden. Y tu vida tiene un orden. Y aquí viene la primera cosa en ese orden. ¿Sabías que tú en este mundo veniste o estás en este mundo? Y la razón de tu existencia en este mundo no se trata de ti. Tú no eres el centro de tu vida. Tú no eres el centro de este mundo. Tú no eres el centro de la historia. Tú no eres el centro. Y la cosa es que tú vives en una burbuja creyendo que tú eres el centro. Vives en esa burbuja y toda tu realidad eres tú. Y todo tu propósito y tu meta y todo está basado en ti. Despierto, me miro en el espejo, me centro en mí, me baño, me arreglo, le lavo los dientes y mire, desde que despierto soy yo.
Estoy endiosado conmigo. Obviamente, hermano, que tienes que asearte, ¿no? Obviamente que tienes que atenderte, obviamente, estoy entendiendo. Lo que quiero es decir de que eso lo llevas al extremo. Y entonces sales de casa, Dios no es el primer lugar, eres tú. Y dices, voy a ganar dinero. Y mire, toda tu filosofía de vida está en ganar dinero. Ahí en la Biblia hay una parábola de aquel hombre que dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Se acuerda que se hizo la pregunta? ¿Qué haré? Y dice, ya sé lo que haré. Voy a derribar mis graneros, los voy a hacer mucho más grandes, voy a tener unas grandes cosechas, voy a almacenar y le diré después de que ya vea yo que todo está en abundancia, le diré a mi alma, alma, ajúa, disfruta, diviértete. Mire, hay un montón de gente que está pensando llegar a su retiro y todos sueñan con su retiro. ¿Sí? Todos sueñan con su retiro y la pregunta es, ¿y cómo para qué? ¿Qué vas a hacer con tu vida después del retiro? Y dice, me dedicaré a viajar. Otro dice, me dedicaré a no trabajar. Y otro dice, me dedicaré a no hacer nada. ¿Sabe que yo no me miro? Y ya me mandaron la carta del IRS para que me retiro, para que me retire. Y no, pues no he hecho nada. Algunos me aconsejan que ya lo agarre, otros que no. Pero yo no me veo llegando a ser un anciano, sentado en mi sofá, con el control, la televisión, con mi gran bolsota de popcorn y con una cocota fría, haciendo nada, dedicado a la vagancia. No me veo. No me veo. Y yo creo que ustedes lo saben. Me levanto a las 5 de la mañana, me voy a trabajar y regreso bien cansado. Por alguna razón, hermano, Dios abrió las puertas que me dedicara al oficio que me dedico. Supuestamente estudié para ser contador, trabajé en oficina, estudié he sido maestro, y hoy no soy nada de eso. No quiero estar encerrado en una oficina. Me dedico a ser campesino y me gusta. Regreso bien cansado y aquí ninguno de ustedes, muchachitos, me pueden decir a mí que están bien cansados y que no tienen fuerzas para venir el domingo. No me lo pueden decir. Aquí estamos el domingo y aquí estamos el miércoles. Yo creo que Dios tuvo que hacer eso para que yo pudiera darles ejemplo. Que se puede trabajar duro y que aún se puede poner a Dios en primer lugar a pesar del cansancio. Y es entonces donde usted necesita entender, hermano, que en el orden que Dios puso, no es usted el centro, es Dios el centro. Hermano, cuando papá y mamá, aquella noche hermosa en que fuiste concebido, papá puso millones de hermanitos tuyos y hermanitas tuyas. Millones. Y mamá estaba esperando, porque los hermanitos y las hermanitas las decide el hombre, no la mujer. Esperando, con una sola semillita, la procreación tuya. Y todos corrieron. Imagínate tus hermanitos y tú echándole ganas. Tenían que llegar a donde estaba la ova para fecundarla. Y llegaste no porque eras el más fuerte, aunque eras fuerte, pero llegaste por la misericordia de Dios, por el propósito de Dios.
Y como Dios necesitaba una niña, naciste niña. Y como Dios necesitaba un niño, naciste niño. Y una vez, Dios ahí te estableció una cosa. Fuiste uno en millones. No eres el centro. Desde tu fecundación eras uno en millones. Tú no eras el centro. Pero cuando ahora naces y ahora creces, no puedes ser el centro, porque el que sostiene este universo es uno mayor que tú. El que sostiene tu vida es uno mayor que tú. No puedes detener el curso del tiempo, estás envejeciendo. ¿Sí o no? No puedes detenerlo, por lo tanto no estás en control de nada. No estás en control de tu vida, no estás en control de tu salud, no estás en control de tu vejez, no estás en control de nada. Tú no eres quien manejas todo, es Dios. Tienes una cita con la muerte, por más que te niegues a pensarlo, tienes una cita con la muerte. Y la Biblia es clara y dice, está establecido que el hombre muera una sola vez. No vas a morir dos, es una. Y después de eso, bailas. Después de eso tienes una cita con Dios. Una cita con Dios. Y donde tú vas a tener que contestar varias preguntas. Una de ellas va a ser, ¿qué hiciste con tu vida? Yo te di un propósito de vida. 2, ¿qué hiciste con el sacrificio de Cristo? 3, ¿qué hiciste en la iglesia que yo establecí? ¿Fuiste parte de ella o fuiste de los que ausentes que nunca fueron y nunca tampoco se hicieron parte de la iglesia? Te van a preguntar por tu familia, por tus hijos, por la construcción de las nuevas generaciones. Son muchas preguntas, hermano. Y yo te pregunto si les vas a poder contestar. Dios ha establecido un orden, y en ese orden Dios es el centro, no tú. Si tú sigues parado en la idea de que tú eres el centro, tú estás acá para darte la gran vida, gózate, disfruta. Pero Jesús dice algo y lo termina bien. Necio. ¿Y luego qué sigue? Esta noche vienen a pedir tu alma. O sea, alguien que sí es el dueño, tú no eres el dueño. Esta noche vienen a pedir tu alma. Yo te voy a decir una cosa, mire, la vida es solo una. Y contrario al borrachito que dice esta vida es solo una y hay que disfrutarla, yo te digo, esta vida es solo una y usted tiene que vivirla conforme al propósito de Dios antes de que terminen sus días. Usted antes de irse a este mundo tiene que resolver varias cosas. Antes de irse de este mundo, usted tiene que resolver su asunto con Dios porque usted está en problemas. Usted tiene que encontrar su propósito de vida. Usted tiene que encontrar su servicio a Dios en el reino. Número 2, el hombre ha quebrado ese orden y lo ha vuelto desorden y está cosechando el fruto de su demencia. Para los que apuntan, pero el hombre ha quebrado ese orden y lo ha vuelto desorden y está cosechando el fruto de su demencia. Mire, cuando vas a la Biblia vas a encontrar que la primera historia es desorden. La elección de Eva y la elección de Adán fue una elección de desorden, porque el diablo los invitó a dejar el centro, que era Dios. Dios era el centro. Y les dijo a ellos, seréis como Dios. O sea, ustedes serán los dioses. No Dios, ustedes. Y conocerás el bien y el mal y decidirás con tu vida. Y decidieron hacerlo. Desobedecieron el orden de Dios y entonces se centraron en sí mismos. Y cuando tú te centras en ti mismo, hermano, necesitas entender que cuando te centras en ti mismo, hermano, pierdes el equilibrio, pierdes el sentido, pierdes el orden y comienza el desorden.
Porque entonces lo que es el centro de tu vida es tu propio corazón. Y tu propio corazón no decide nada bueno. Tu propio corazón está enamorado de este planeta, está enamorado del placer, está enamorado de la gratificación, está enamorado del egoísmo. Y comienzas, hermano, a perder el equilibrio. Así, mire, Dios puso los planetas girando alrededor del Sol y a ti te puso girar alrededor de Dios. Y si tú te sales tantito de esa órbita, entonces comienzas a vivir la vida loca. Y la vida loca te va a llevar a la desgracia y a la destrucción. Y la Biblia dice la muerte. Número 3, la historia del Génesis nos muestra el orden de Dios y el desorden del hombre. Génesis es clarísimo. Todo lo que Dios soñaba, todo lo que Dios se proponía, una relación con el hombre, una relación del hombre con Dios. Dios el centro de todo. Y la historia de la humanidad hubiera sido una cosa diferente. Pero ¿sabe? Todo ocurre no en el planeta total, sino ocurre en un jardín. El jardín del Edén. Porque el jardín del Edén representa el lugar de probación. Era una prueba. Si Adán y Eva triunfaban en ese examen de vida, lo que les esperaba era el propósito total de lo que Dios había planeado para el hombre. Era un examen de vida. Pues déjame decirte que tus 60 años, 80 años o 90 años que te toque vivir en esta tierra, son eso exactamente. Son un examen de vida. Usted está en un examen. No sé si entienden la palabra examen. ¿Sí? Test. A usted lo están calificando. Sí, por si no sabía usted que se levanta, y que acá, y que voy a hacer, y que no sé qué tanto, y que tiene planes, y que según que se va a sacar la lotería, y se pone a soñar. ¿A qué le tiras, mexicano, cuando sueñas? Pero usted está lejos, lejos totalmente del propósito de su vida. Hay un desorden en tu vida, no hay, el propósito está centrado en ti, no está centrado en lo que Dios ha propuesto. 4, la Biblia establece que el pecado es el principio motor de ese desorden. Sí, eso es lo que la Biblia dice. ¿Dónde está el principio motor? O sea, el que le da la fuerza, el que es de donde nace todo, es el pecado. Y la Biblia habla de 2 palabras, pecado y pecados en plural. Son 2 palabras distintas y 2 significados distintos. Pecados en plural son las cosas malas que el hombre hace desobedeciendo a Dios. Pero pecado en singular es una ley que está en el corazón del hombre. Usted tiene una ley que lo lleva hacia el mal. Es una fuerza, el apóstol Pablo lo dijo. Hallo una ley en mí que me lleva esclavo, que me lleva a la muerte. Hay una ley. Y esa ley lo está llevando a tomar decisiones desordenadas. Mire, la palabra pecado en griego es amartía, y la palabra amartía es errar al blanco. Cuando usted tiene un blanco y usted le tiene que pegar a ese blanco, usted acertó a la ley de Dios y está obedeciendo a la ley de Dios y está haciendo exactamente las cosas que Dios le dijo que hiciera y le va a ir bien. Pero sucede que usted es más, ni siquiera le apunta al blanco. Usted le apunta muy fuera del blanco. ¿Sí o no? Y entonces cuando usted le pega fuera del blanco, de lo correcto, de lo verdad, usted entonces está pecando contra Dios porque está quebrando las leyes de Dios. Está haciendo lo que usted quiere, no lo que Dios quiere. Usted está encaprichado en vivir para usted. Amartía, pecado, errar al blanco, no hacer lo que Dios pide que hagas. Y cuando no haces lo que Dios pide que hagas, comienza a haber una
destrucción de tu carácter, destrucción de lo que eres y te estás convirtiendo en otra cosa, que no es lo que Dios soñó que tú fueras. Número 5. Y antes en el 4, hay Romanos 7, 21, 23, habla de ese principio motor del desorden que es pecado. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Romanos, en el capítulo 1, nos muestra el completo desorden del hombre y su culpabilidad ante los ojos de Dios. Es el número 5. Número 5, Romanos capítulo 1, nos muestra el completo desorden del hombre y su culpabilidad ante los ojos de Dios. Dice, Romanos capítulo 1, verso 18 en adelante, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. O sea, en otras palabras, hermano, no están obedeciendo a la verdad de Dios, sino que están haciendo de cada verdad una mentira. Están desobedeciendo completamente a Dios. ¿Entiende eso? Apoyan la mentira, viven la mentira, se comportan conforme a la mentira, pero no conforme a la verdad de Dios. Porque lo que Dios se conoce, de lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. O sea, no son inocentes, porque Dios les mostró que había un Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay nadie que diga, yo no conocí a Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y muy listos, y se hicieron tontos, y terminaron brutos. Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí comienza la demencia y comienza la autodestrucción, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Sí? O sea, ya no les funcionó bien el cerebro. ¿Ah? Y comienzan a escoger lo que los destruye. Comienzan a amar lo que les hace daño. Comienzan a optar por aquellas cosas que va a destruir su matrimonio, su familia, su vida, sus relaciones, todo, hasta quedar en la vil desgracia. Dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que está contra naturaleza, o sea, mujer con mujer. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, las lesbianas, cometieron hechos vergonzosos hombres con hombres y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, Dios no es parte de su vida, ni deciden para Dios, ni viven para Dios. Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia. Y empieza aquí, mire el desorden, mire el desorden. Atestados de toda injusticia. Yo iba a traer una máscara que se me perdió por ahí en la casa. Y la máscara es la cara de un hombre, pero deforme, la cara de un hombre monstruo, de esas que se compran en el Halloween. Y me la iba a poner, pero pues no la encontré. Para que usted nunca olvidara este mensaje. ¿Cómo Dios me hizo bello? Ah, porque usted no lo cree, estoy feo, pero yo fui bello. Y la máscara habla hay un rostro ahí tan terrorífico, como el hombre va destruyendo y se va deteriorando y se va deformando y deja de ser lo que Dios había. Por eso la Biblia habla de la hermosura de su santidad, porque cuando Dios es hermoso por su santidad, y Dios nos hace a nosotros hermosos por su santidad. Pero cuando el hombre no vive bajo la vida moral que Dios ha establecido, el hombre comienza
a destruir su vida y la imagen de ese hombre comienza a ser algo tan detestable. Y mire aquí como dice, estando atestados de toda injusticia, son injustos, fornicación, fueron fornicarios, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. El desorden, ¿no es desorden? Esa lista no habla de desorden. Y ese desorden, hermano, lo convierte en una persona. ¿Cuántas mujeres, hermano, han llegado a mi oficina para decirle, yo no sé si quiero a mi marido, ya no lo quiero, le tengo miedo? Algunas me han dicho, le tengo miedo. Dice, yo estoy por él por miedo, no por amor. Y viceversa, hombres con mujeres. Hay padres, hermano, que tienen miedo de sus hijos. Sí, terrible. Hay personas en el trabajo que son que tienen un corazón tan perverso que son capaces de hacer calumnias y maldades espantosas. El hombre se maquilla. Los que están haciendo la guerra, todos corbatudos, muy presentables, dando conferencias, mientras los crímenes de guerra que se están cometiendo son de verdad bestialidades, pero ellos maquillados como políticos. Pero esa es la realidad. Pero no solamente ellos, también acá. No tenemos que ser presidentes, ni tenemos que ser militares, ni cosa por el estilo. Aquí en las calles normales se encuentra ese desorden. El empleado que no quiere obedecer al patrón. El empleado que cuando se le llama un poquito la atención, que ahora se le llama con mucha educación, porque si tantito se te pasa, hermano, acepta su jale, ni que nomás usted fuera. ¿Okay? ¿Sí o no? Una soberbia, hermano. Yo no me dejo de nadie. Y muchos de los pleitos entre matrimonios pues, está plantado en el orgullo, en la soberbia, hermano, en el control, porque uno al otro quieren controlarse. Hay un desorden. Pero, hermano, voy a terminar. Pero hay algo hermoso que la Biblia nos dice. El propósito de Dios en Cristo es salvar al hombre de su triste condición. Hermoso. No todo es desgracia. Por eso se llama evangelio. ¿Evangelio qué son? Buenas nuevas. Buenas noticias. Hay noticias hermosas para todo el mundo. Dios vino a salvar lo que se había perdido. Cristo vino a dar su vida en la cruz del Calvario para que usted pudiera cambiar su vida. Efesios capítulo 2, 1 al 10 dice, y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivíais en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, pero Dios que es rico en misericordia, qué hermoso. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Y aquí está una cosa hermosa. Somos hechura suya en Cristo Jesús. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Ah? Y el número 7, Dios nos ha dado el poder de la vida de Cristo en nosotros para establecer el nuevo orden. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y se entregó a sí mismo por mí, dice. Ya dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y aquí hay algo. No, lo dejo para el último porque me quedan 10 minutos. 8. La vida en Cristo, en nosotros, actúa por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que aquellos que han recibido a Cristo tienen el Espíritu de Dios viviendo en ellos, ¿sí o no? Esto es lo que da testimonio que somos hijos de Dios, que su Espíritu está en nosotros. Y el Espíritu de Dios en nosotros nos guía, nos enseña, nos santifica, nos redarguye. Mire, tenemos una gran ayuda. El Espíritu Santo es el que nos sostiene todos los días para ser cristianos. Amén. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos hace ver las cosas que están mal. El Espíritu Santo le da el equilibrio a la conciencia. El Espíritu Santo es la única razón por la cual tú estás aquí sentado. Amén, así es. Bendito Dios. Sin el Espíritu Santo eres un paralítico. Número 9, el plan de Dios es que la vida de Cristo sea formada en nosotros. Dice Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dios planea que Cristo sea formado en tu vida, de tal manera que lo puede decir en Efesios 4:20, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Mire, Dios tiene un proyecto. Número 10. Dios nos ha dado lo necesario para poder ponerle orden a nuestra vida. ¿Sí? ¿Quieres saber qué es lo que ya Dios te dio? Porque en los siguientes mensajes vamos a hablar ya punto por punto el orden en tu cuerpo, el orden en tu mente, el orden en tus prioridades. Mire, hay muchas cosas que hablar, pero termino con esto. Es el 10º punto. Dios nos ha dado lo necesario para ponerle orden a nuestra vida. En primer lugar, nos ha dado una nueva vida. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Una nueva vida, pero quiero que entienda esto. Una nueva vida está basado, o lo que quiere decir, no solamente es tu vida, es la vida de Cristo en ti. Amén. Porque eso es lo que el Evangelio nos enseña. No es tu vida, es la vida de Cristo en mí. Tú decides en qué vida vives, en tu vida o en la vida de Cristo. ¿Quién vive en tu corazón? ¿Cuántos tienen a Cristo en su corazón? Cristo está en tu corazón. Y la vida de Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros, ¿no dice así? Cristo está en tu corazón tan cierto como una mujer lleva un bebé en su vientre. Cuando ese bebé que no veías y te dijeron que estaba en tu vientre, ¿lo creíste? Era una vida en ti. Pues eso es exactamente lo que pasa con nosotros los cristianos. Hay una vida en ti que está palpitando. Es la vida de Cristo en ti. Y tú decides vivir la vida de Cristo o decides vivir tu vida. Cuando tú vives tu vida,
es una vida desordenada. Pero cuando tú decides vivir la vida de Cristo, entonces tu vida comienza a tomar orden. Dios te ha dado libertad del poder del pecado. Ya el pecado no es el amo de tu vida. Ya no es el amo de tu vida. Sino ahora es Dios, es Cristo quien tiene el control de tu vida. 3, el poder de Dios. Tienes el poder de Dios por la presencia de su Espíritu. Es el 3 del 10. En el 10 hay el poder de Dios por la presencia de su Espíritu. Hermano, mire, nosotros, cuando tú oras, el poder de Dios actúa en ti. Cuando tú lees la Biblia, el poder de Dios actúa en ti. Cuando tú vienes a la iglesia, el poder de Dios actúa en ti. Cuando tú obedeces a Dios, el poder de Dios actúa en ti. Cuando tú tienes una relación estrecha con Dios, el poder de Dios actúa en ti. Por tener todas estas cosas, hermano, tú sientes que tienes poder sobre el pecado. Cuando tú te alejas de Dios y estas cosas dejas de practicarlas, esos ejercicios espirituales los dejas de hacer, la carne comienza a tomar fuerza. ¿Sí o no? Deja de orar y vas a ver cómo la carne comienza a tomar fuerza. Mire, lo vimos en la pandemia. La iglesia estaba bonita, pero ya no pudimos reunirnos. Y bueno, nos siguieron un tiempo por Facebook y cada domingo eran menos y menos y menos. Y ya el último domingo, hermano, ya creo que, mire, ni estaban a la hora ya nomás pasaban al ratito y un like para que diga el pastor que sí. No estabas ahí. No estabas. ¿Y tú crees que yo soy pastor? Digo, para que no. Y cuando decidimos regresar, ahí estaba. La mitad nomás regresó. Los demás se fueron a celebrar el mundial. ¿Por qué? Porque, mire, dejaron de leer la Biblia, dejaron de orar, dejaron de ir a la iglesia, dejaron de tener una relación con Dios. Se enfriaron y la carne comenzó a tomar fuerza. Y cuando te sacan un demonio, se vuelva y invita a 7 más. Y peores. Mire, padres, escúcheme. Mire, mientras tu muchacho, tu hijo venga a la iglesia y tiene ganas de ir, apóyalo. Porque cuando a él un día decida irse de la iglesia, no regresará. O le costará mucho. Porque el diablo entonces comienza a asegurarse de que no regrese. Porque se endurecen. Porque lo que practicaron fue una religión, no fue cristianismo. No tuvieron una relación profunda con Dios. Algunos ni se convirtieron nunca. Nunca aceptaron a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo qué les inspira a regresar? No les inspira nada. Pues, todo lo que yo recuerdo de ir a la iglesia fue muy aburrido. Lo que yo recuerdo de la iglesia no fue nada bueno. No recuerdan nada que les inspire. Y dices, pastor, entonces ya no oro, no, siga orando. Porque los milagros existen, usted tiene que creer en los milagros. Nuestros hijos seguirán siendo parte de nuestra oración hasta que el día que muramos. Seguiremos orando por ellos. Nos dio la santificación, que es la obra que el Espíritu Santo hace de cambiarnos todos los días. Todos los días estamos siendo cambiados. Todos los días estamos siendo santificados. Santificación es ese momento cuando le entregamos a Dios ciertas áreas de nuestra vida y comienza a haber un orden en nuestra vida. Porque Dios comienza a hacer una obra en nosotros. Yo les digo a ustedes, miren hacia atrás el día que ustedes entraron por esa puerta. ¿Han cambiado? ¿Han cambiado? ¿Han avanzado? Bueno, qué bueno. Pero hay ciertas áreas en tu vida en que estás estancado y eso es lo que vamos a tocar en los siguientes domingos. Estás estancado. Dios te ha dado un nuevo propósito.
Sí, porque el propósito al venir a Estados Unidos era hacer dólares, ¿sí o no? Mas Dios ha dado un nuevo propósito. Los cristianos tenemos un nuevo propósito. Toda nuestra vida radica en ese propósito. Estamos aquí por un propósito. Y voy a aprovechar mis 60 años, mis 70 años, o los 80 años que Dios me permita vivir acá. Tengo un propósito, pero no es hacerme rico. Trabajo para mantenerme, trabajo para pagar mis biles, trabajo para no terminar de pordiosero el día del mañana. Trabajo para asegurarme que cuando envejezca y no pueda trabajar, hay por lo menos una casa donde vivir. Pero el propósito de mi vida no es hacerme millonario ni hacerme rico. El propósito de mi vida es que cuando yo muera, yo pueda presentarme a Dios y decir, Señor, he cumplido el propósito al que me mandaste a esta tierra, he pasado el examen, la calificación, todos los días me calificaste. Y Dios nos da también una ruta de vida, una ruta de vida. Los cristianos tenemos una ruta de vida, hermano. Los que no tienen a Cristo, hermano, viven por vivir. Todos los días se despiertan, ¿qué van a hacer? Pues desayunar, ir a comprarse un Monster, una dona. ¿Qué es eso? Desayuno normalmente. ¿Sí? Trabajadores que siempre trabajan conmigo, es lo que pasan. Tengo que pasarlos allá a 7-Eleven, recogen sus 3, 4 donas y sus 3, 4 Monster. Nuestra vida es otra. Nosotros sí tenemos un propósito de vida. Muchos vagan por la vida haciendo nada. No van a ningún lado. No van a ningún lado. No van a ningún lado, de verdad. ¿Cuántos de ustedes quieren ir a Dallas? Cuando tú quieres ir a Dallas, ¿sí? Agarras y te montas en el Freeway 40 rumbo a Amarillo. ¿Sí? ¿A dónde vas a ir a parar? A California. Y si lo agarras para allá, pues a Nueva York. Pero a Dallas no. La única manera de ir a Dallas es subirte al 35 hacia allá. Y llegas a Dallas. Porque hay un propósito. Sabes a dónde vas. Hay muchos cristianos que ya perdieron la ruta. Ya no tienen ruta de vida. Ya no saben para dónde van. Y no tienen un plan. Porque eso también vamos a hablar. El plan de vida. ¿Qué plan de vida tienes? Hay quienes están en stand-by, hermano. Pusieron el piloto automático. Y viven por vivir. Ahí va. ¿A dónde vas? Ahí voy. Ahí voy. Como el Borras, ahí voy. No hay un propósito de vida. Y los cristianos por último, y con esto terminamos. Ya, mire, cierro esto. Y usted dice, pastor, Dios lo bendiga. Los cristianos tenemos un destino. Sabemos para dónde vamos. Y podemos cantarlo. Voy feliz al dulce hogar, por fe en Jesús. Yo sí lo canto alegre, bonito. Hay muchos cristianos, ¿usted qué está aburrido de aquí, de este mundo? No, pero yo sí voy feliz al dulce hogar. Quédate si quieres. La iglesia por años siempre cantó, voy feliz al dulce hogar. Hermano, siempre tuvimos un destino. Hoy la iglesia no tiene destino. Hoy la iglesia está atascada en su presente, en el materialismo. Está atascado en los dólares. Está atascado haciendo dinero. Está atascado en la vida diaria. Está atascada aquí, en un mundo material. Estás atascado, hermano. No tienes destino. No tienes destino, no sabes para dónde vas, ni quieres ir. Que cuando te dicen, la muerte se acerca, ni Dios lo quiera. Hermano, los cristianos de antes nunca decían eso. Cuando decían la muerte, se acerca, la muerte está, y dice, bueno, estoy en las manos de Dios, estoy listo. Eso era lo que decían, estoy en las manos de Dios, estoy listo. Cuando Dios quiera recogerme, me voy con Cristo. Pero hoy no, hoy están aterrados. No me quiero morir, no me quiero morir. ¿Le tienes miedo a la muerte? Si algo nos distingue a los cristianos que no tenemos miedo a la muerte.
Y los cristianos estamos seguros que no nos moriremos porque el hombre lo decidió. No nos moriremos porque el hombre lo decidió. No nos moriremos porque una enfermedad vino. Nos moriremos el día que Dios lo decidió. Porque mi vida está en las manos de Dios. Mi madre tiene 90 años. Ayer hablé con ella y me decía, tenía unos dolores tremendos. Siempre le digo a Dios, Señor, yo sé que tú decides cuándo las personas se van, pero su vida es de mucho martirio. Sus dolores son terribles. Dale el descanso. La amo, la quiero, estoy pendiente de ella, pero en las mansiones eternas no habrá dolor, ni tristeza, ni lloro. Y ella no tendrá que sufrir lo que está sufriendo. Pero Dios dice, aún no. Hermano, mire, ya le dio el COVID como 2 veces. Y dice, no, 90 años, hermano. Tiene osteoporosis, tiene artritis reumatoide, todos los sistemas, la red nerviosa en la planta de sus pies está totalmente dañada, así que los ardores, los calores, siente que se le queman los pies. Los tiene que meter en una cubeta de agua para tener un poco de alivio. Nota que es Dios quien lo decide y no el virus. Usted no se irá. Usted no se morirá. Yo me quiero ir ya. Y Dios dice, no, aquí estás bien. De verdad, yo soy sincero, le digo, Señor, yo no quiero llegar a los 90. Yo tengo una urgencia por irme. Y Dios dice, no, aquí estás bien. Pero el día que Dios me vaya a llevar, me va a llevar. Y a lo mejor para entonces estaré diciendo, Señor, yo me quiero quedar un ratito más. Y dice, no, te vas. Tenemos un destino. ¿Cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos nos vamos a ir al cielo? ¿Cuántos están listos para irse al cielo? Ahí sí, ya. ¿Fue la mitad? Ahí fue la mitad nomás. Pónganse de pie para despedirnos. Solo los que están listos. Los que no se quedan acá para otra hora de predicación. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias por la palabra. Y gracias porque, Señor, tú dijiste que este era el tema. Mi mente está en blanco. No tengo nada o no tengo mucho. Pero yo te pido que me des la sabiduría para decirle a esta iglesia lo que tú quieres que yo le diga. La orden es, ponle orden a tu vida. Ponle orden a tu vida. Este es el tiempo en que tenemos que poner orden a nuestra vida. Hay quienes nos hemos conformado con convertirnos a Cristo y nos hemos quedado sentados haciendo nada. Ya no le estamos poniendo orden a nuestra vida. Toda la vida, hasta que un día Cristo nos llame a su presencia, estaremos trabajando en ponerle orden a nuestra vida. No podemos quedarnos ahí, dándole lugar al diablo, haciendo nuestra vida un instrumento en las manos de Satanás. No podemos quedarnos ahí estacionados cuando Dios tiene un proyecto
formar a Cristo en nosotros. Y nosotros nos hemos vuelto religiosos. Y el proyecto de formar a Cristo en nosotros se detuvo. Nos has llamado al crecimiento, nos has llamado a la madurez, nos has llamado a la santificación, nos has llamado a la unidad de la fe, a llegar a la estatura del varón perfecto, a la medida de Cristo. Todos los días estamos creciendo, todos los días estamos avanzando. Pero yo te pido que le abras los ojos a esta iglesia. Hay áreas de su vida que están en completo desorden. Y ese desorden es lo que los está estancando y les está impidiendo crecer, avanzar. Yo te pido que prepares los mensajes que siguen, y que prepares nuestro corazón, y que traigas una palabra de bendición a esta iglesia, que abras los ojos de su entendimiento y les hagas entender que nosotros no somos el centro. La vida que nos diste no se trata de nosotros, se trata del gran proyecto de Dios. Se trata de vivir para Dios. Se trata de unirnos al gran plan que Dios está llevando en todo el mundo. Dios, gracias por tu palabra. Yo te pido que el Espíritu Santo amplíe en el corazón de la iglesia lo que yo no puedo hacer. Que abras los ojos de su entendimiento y que la luz, esa luz que el Espíritu Santo hace posible revelar, se ha revelado en sus corazones y en sus mentes por el poder de Cristo. Gracias por tu palabra. Despídenos en paz, llevando la paz de Dios en nuestros corazones. Danos una noche de descanso, mañana un día de bendición, una semana de victoria. En el nombre de Cristo Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Dios le bendiga.